buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ya hemos orado, ayer nos hemos puesto en las manos del Señor, pero vamos a siempre hacer una oración antes de predicar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos, niños, que tú tomes control de este tiempo, Señor. Pedimos, Dios, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra y que nos enseñes, Señor. Háblanos, Señor, porque queremos oír tu voz. Pedimos, Dios, que tomes el control de este tiempo, mi Dios, y que tú bendigas a todas aquellas personas que van a ver, Señor, esta predicación en las redes sociales, Señor. Envío bendición, Señor, para cada quien que escuche esta palabra, Señor. Bendice sus familias, bendice sus vidas, Padre, y bendice nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema de hoy es la batalla espiritual. Vamos a estar leyendo ahí en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, donde habla de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el 19, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pues leamos esta 20. Por lo cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En esta noche yo quiero hablar de la armadura de Dios, ¿verdad? De lo que es... que nosotros no tenemos, ¿verdad?, luchas con carne y sangre, la Biblia lo dice. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, debemos de fortalecernos en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que debemos de vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más en estos tiempos debemos de estar firmes, más en estos tiempos debemos de fortalecernos en el Señor, porque estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde todo ahorita en este tiempo es temor, es angustia, no hay paz en el corazón del ser humano. Toda la gente está siendo investida por huestes de maldad, contra huestes de las regiones celestes, contra espíritus malos. Por eso el Señor nos dice aquí que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor? Leyendo su palabra, ejerciendo las cosas espirituales del Espíritu, para que nosotros podamos vestirnos de la armadura de Dios, para que nosotros podamos estar firmes en este tiempo. Porque el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren aquí, me llama la atención la palabra que dice, porque no tenemos lucha. No es una palabra que nosotros podamos decir guerra, no es una guerra. Dice que no tenemos lucha.
Y la palabra lucha en los tiempos antiguos romanos, lucha era la palabra pale o palestra. En el tiempo del Imperio Romano, palestra era un deporte y eso es lucha, palestra. ¿Qué significa eso? Era un deporte donde dos luchadores se ponían a luchar desnudos, sin ropa, hasta matar uno al otro. Que era una lucha que se peleaban cuerpo a cuerpo y quizás uno le arrancaba la nariz al otro de una mordida. Era salvaje eso. Entonces aquí dice que nosotros no tenemos una guerra, sino que tenemos una lucha no contra las personas, no contra el esposo, no contra la esposa, no contra los hijos, no contra las personas, sino que dice que tenemos luchas contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En esas luchas, cuando los luchadores se ponían a luchar y hacer cosas, ¿verdad? Para defenderse uno al otro, eran unas luchas sanguinarias donde el que ganaba era el que mataba al otro. Entonces, algo así de eso está hablando la palabra de Dios, que nosotros no tenemos una guerra, tenemos una lucha contra principados y contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cómo nosotros vamos a vencer todos estos malos espíritus que nos rodean, que nos atormentan, que nos oprimen? Nosotros debemos de no tener grietas en nuestra armadura. Necesitamos caminar en la palabra de Dios, firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes ejerciendo las cosas del Espíritu, nosotros ayunando, nosotros leyendo la palabra, viviendo una vida santa delante de Dios. De esa manera nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no es en la fuerza nuestra, no es en la disciplina nuestra, sino que es en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, cuando nosotros entramos a ejercer las cosas del Espíritu, nuestro espíritu se fortalece, porque nosotros no debemos de tener miedo a estas huestes de maldad. Sí, sino que nosotros debemos de saber de que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Nosotros tenemos una identidad en Dios. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, el Señor nos ha dado una paternidad. Nosotros debemos de estar confiados en Dios de que si nosotros estamos bien delante de Dios, el Señor nos hace más que vencedores por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Él ya nos dio la victoria a través de la cruz del Calvario. Él ya nos dio el gane a nosotros. Ahora nosotros tenemos que caminar en esa autoridad que Dios nos ha dado, porque la palabra de Dios dice de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los lavados y los redimidos con la sangre de Jesús. Y son luchas, no son luchas fáciles, hermanos. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no caminamos en santidad, no caminamos en obediencia, estos espíritus malignos nos derrotan, nos debilitan, nos desgastan. Pero si nosotros descubrimos que nos fortalecemos en el Señor, dice el Señor en su palabra, que la fortaleza del Señor es nuestra fuerza. Entonces nosotros debemos de fortalecernos en Dios, en la oración, en la intercesión. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, sabemos de que el Señor nos da la victoria.
Nosotros podemos tener muchos ataques y muchas luchas espirituales, pero si nosotros somos constantes en Dios, leemos su palabra, vivimos su palabra, nos esforzamos nosotros por agradar al Señor, el Señor nos va a defender. Cuando vengan esos ataques, nosotros no vamos a tener miedo, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que caminamos en santidad y en obediencia delante del Señor. Cuando esos ataques vengan, la palabra de Dios dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros resistimos al enemigo en oración, resistimos al enemigo en lectura de la palabra, resistimos al enemigo buscando las cosas del Señor, cuando el enemigo venga a hacer la guerra, tiene que huir en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos, y el Señor nos guarda, nos cubre. Dice su palabra del Señor de que Él ya derrotó a toda hueste de maldad y a todo principado de las regiones celestes. Él ya derrotó y el Señor nos ha dado la victoria. Entonces nosotros debemos de estar seguros de que solo en Dios somos fortalecidos para resistir toda fuerza del mal. Solo en el Señor Él nos da la fuerza y en Él somos fortalecidos. Y si Dios con nosotros, la palabra de Dios dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y que Él es el que nos da la victoria. Si nosotros confiamos en esa palabra, nosotros ya no nos vamos a desgastar por lo que la gente diga de nosotros, por lo que la gente haga o lo que sea, porque nosotros estamos confiando en la palabra de Dios y conocemos de que el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fuerza y somos fortalecidos en el Señor. Así que no debemos nosotros de desconocer lo que dice la palabra de Dios. Debemos de saber que la lucha no es con carne y sangre. Así que usted, cuando tenga problemas con alguien, entienda que los problemas que tiene no es con esa persona, sino es con los que operan en esa persona. Y sí, hay gente que le gusta molestar a otros, le gusta desesperar a otros, o les gusta pues criticar en otros, y siempre caen en chismes, siempre caen en comentarios que no son buenos, que son críticas destructivas y no críticas constructivas. Entonces debemos nosotros de cuidarnos de todo eso, porque nosotros sabemos que la lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando nosotros entendemos ese punto, nosotros ya no nos molesta el saber que nos digan algo, o que nos critiquen algo, o que chismeen algo, o cualquier crítica destructiva. A nosotros no nos molesta eso, porque más bien tenemos misericordia de esas personas, oramos por esas personas, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los prospere, que Dios los transforme, que Dios los use para la gloria y la honra de su nombre, porque nosotros sabemos y entendemos y estamos claros que la lucha no es con ninguna persona, sino que es contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estos principados y estas potestades de los gobernadores de las tinieblas de estos siglos, contra estos huestes espirituales de maldad, es que nosotros debemos de enojarnos, nosotros debemos de orar, nosotros debemos de entregarnos a Dios al 100% y hacer una decisión y decir, pues yo ya no le voy a servir más a estos huestes espirituales de maldad. Yo voy a decidir ya no andar de chismosa. Yo voy a decidir ya no andar haciendo comentarios que no tengo que hacer. Ya voy a hacer una decisión de servirle a Dios y de no servirle a estas huestes espirituales de maldad, sino que
Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y a que nos fortalezcamos en Él para que no entremos nosotros en el juego del enemigo. Porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nosotros tenemos una grieta en nuestra armadura, si nosotros le damos lugar, el enemigo va a venir y va a atacar. Y si nosotros no estamos bien delante del Señor, nosotros le estamos dando lugar al enemigo. Que venga y nos atormente, venga y nos toque, venga y nos oprima. Porque no tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado como hijos, porque nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, indebidas, no estamos leyendo la palabra, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Debemos nosotros de estar firmes. Que todo esto no va a durar todo el tiempo, sino que nosotros debemos de ser transformados, debemos de ser cambiados, debemos de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, venciendo, caminando, siendo constantes en la palabra, siendo constantes en todo lo que hacemos para el Señor, no desmayar, tener nosotros disciplina de oración. Tenemos que nosotros presentarnos delante de Dios todos los días y dándole gracias, porque el Señor es el que nos guarda y Él es el que nos hace que estemos firmes delante de Él y delante de la fuerza del enemigo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El Señor nos anima que oremos, porque la oración es la llave para nosotros poder tener la victoria que Cristo ya nos dio. La oración, cuando nosotros venimos orando al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, lo que nosotros pedimos al Padre, eso va a suceder en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida espiritual. Eso va a acontecer. Por lo que nosotros pidamos en oración, es lo que Dios va a contestar. Si nosotros pedimos fuerzas, que el Señor nos dé la fuerza para resistir, el Señor nos va a dar la fuerza para resistir. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé la fe para sostenernos y mantenernos la mirada en Cristo, el Señor nos va a dar la fe. Si le pedimos a Dios la perseverancia, el Señor nos va a dar la perseverancia. Pero siempre y cuando nosotros no dejemos de orar, siempre dirigirnos al Señor en oración, en la mañana, en la madrugada, temprano, cuando vamos en el carro, estando en el trabajo, en donde quiera que estemos. La Biblia dice que hay que orar sin cesar, sin parar. Tenemos que siempre darle gracias a Dios en todo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque toda oración que es súplica en el Espíritu son las oraciones que Dios escucha, son las oraciones que Dios recibe, son las oraciones que el Señor trae respuesta. Una oración con perseverancia, una oración con súplica, una oración que pide la misericordia de Dios. Aquí yo hice unas notas de lo que es, la armadura. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. El calzado del Evangelio de la Paz, esto significa estar firmes y listos para llevar el mensaje de la paz. Nosotros debemos de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, a otras personas
Debemos nosotros de testificar de Jesús. Debemos de decir que nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios real. Porque nuestro Dios es un Dios real, tan real. El mundo espiritual es tan real porque Dios es real. Y todo lo que es el reino de las tinieblas y el reino de Dios es real. Así que nosotros debemos de tomar la palabra de Dios en serio para que Dios se manifieste en nuestras vidas y nos ayude a que podamos ser personas llenas del Espíritu Santo. Y dice aquí que el calzado del Evangelio de la paz es estar firmes y listos para llevar el mensaje de fe, de esperanza, de salvación a las almas que están perdidas. El escudo de la fe es la protección contra las dudas y ataques del enemigo. Eso es el escudo de la fe. El casco de la salvación es la protección de nuestra mente y seguridad de nuestra fe. ¿Por qué Dios dice que usemos el casco de la salvación? Es para proteger nuestra mente, porque el enemigo ataca la mente. El enemigo entra a la mente de las personas, les pone pensamientos, gente que oye voces, gente que oye la voz del enemigo, no oye la voz de Dios, oye la voz del enemigo. Gente que ha llegado al suicidio porque oye voces. Pero el Señor dice que usemos el casco de la salvación. Es la protección en nuestra mente. Amén, para que el enemigo no venga a atormentar y atacar la mente. Porque un dicho de alguien decía que la mente desocupada es el taller de Satanás. ¿Por qué? Porque las personas traen otras cosas en la mente, pero el enemigo, los demonios, espíritus inmundos, pueden traer pensamientos a las personas, malos pensamientos, y esos pensamientos se pueden convertir en acciones y en mala manera de vivir de las personas. Por eso es importante que usemos el casco de la salvación para proteger nuestra mente. Dios quiere proteger nuestra mente de todo ataque de mal espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos de utilizar la palabra de Dios para defendernos de todo ataque del enemigo. Usar la palabra, orar con la palabra cuando nosotros estamos pasando por necesidades. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 4:19? Si usted está pasando que no tiene dinero, que le falta la provisión, que va apenas si la hace para el mes, que ya le viene la renta, le viene el pago de la hipoteca, le viene el pago de la aseguranza, le viene todo el montón de pagos. Usted debe de utilizar Filipenses 4:19. Cuando usted está orando, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, pues Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es la espada del Espíritu. Usted está hablando la palabra, creyendo la palabra en su corazón, está enviando la palabra y usted la dice porque está en medio de esa necesidad. Usted, cuando está afligido, que está siendo atormentado, que está siendo oprimido, usted tiene que decir el Salmo 91 cuando está orando. Salmo 91:1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí usted está hablando la palabra, la espada del Espíritu. Hay que usar la palabra, hermanos, usar la palabra en los momentos de enfermedad. Cuando usted siente que está ya más para allá que para acá, que ya siente que ya va a colgar los guantes, que ya siente que ya se va a morir, usted lee el Salmo 23 y usted orándole al Señor, dígale que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Así que use la palabra de Dios. Use la palabra de Dios y usted saldrá victorioso
en las luchas y pruebas. Usted, por eso es importante leer la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios, para cuando vienen esos momentos de opresión, vienen esos momentos de enfermedad, vienen esos momentos de escasez. Hermanos, es tremendo que cristianos que aman a Dios sean oprimidos, con escasez, con ruina, con pobreza. Y no, hermanos, ¿ustedes creen que eso es normal? Eso no es normal. Tenemos nosotros que luchar nuestra victoria en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra de Dios. Y el Señor nos hace más que vencedores cuando nosotros empezamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para nosotros defendernos de los ataques del enemigo. Eso es la importancia de nosotros poder usar las herramientas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una artillería completa que nosotros no utilizamos. En vez de nosotros quejarnos, en vez de nosotros desanimarnos, en vez de nosotros quedarnos ahí cabizbajos, no, hay que levantarnos, hay que agarrar la palabra de Dios y hay que empezar nosotros a leer la palabra de Dios para que el propósito y el objetivo de Dios se cumpla en nuestras vidas, para que podamos mantenernos firmes y así resistir todo el ataque del enemigo, porque el Señor nos ha dado recursos que nosotros debemos de echar mano de esos recursos para que podamos salir victoriosos en la oración, en el ayuno, amén, en la obediencia al Señor. El Señor quiere glorificarse en nuestras vidas, pero el Señor quiere que nosotros le creamos. El Señor quiere que nosotros seamos fieles, que nosotros sepamos usar la armadura, porque eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a confiar en Él. Y que nuestra lucha no es con carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino que nosotros podamos entender eso. Y de esa manera el Señor nos va a ayudar. Y todo eso va a pasar. Tenemos que nosotros sobrepasar todo eso, hermanos, porque desde que nosotros decidimos servir a Dios, desde que nosotros decidimos aceptar a Cristo, se ha levantado esa lucha en contra de nosotros, porque cuando nosotros estábamos en el mundo no había ningún problema, no teníamos ningún problema porque no le servíamos a Dios, ni conocíamos la palabra de Dios. Aparentemente estábamos bien, aparentemente no nos hacía nada falta, teníamos todo. Yo tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, vivía bien, a mí nada me faltaba, todo estaba muy bien. Decía yo, pues qué feliz soy, no me falta nada, tengo todo. Pero ¿qué va pasando cuando yo ya voy conociendo al Señor? Cuando alguien me predicó la palabra de Dios, la importancia de nosotros hablar la palabra de Dios a los demás. Yo había estado ya tiempo en este país y nadie me había dado la palabra de Dios. Yo iba a una iglesia, pero no me enseñaban ni me predicaban lo que es la Biblia, la verdad, porque ellos leen la Biblia, pero no saben explicarla. No saben porque no le entienden tampoco. Amén, porque amén, para entender la palabra de Dios hay que tener el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos enseña, amén, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros no tenemos amén, el Espíritu Santo de Dios, yo voy a leer la Biblia y no le voy a entender qué cosa dice la Biblia, porque eso fue lo que a mí me dijeron. ¿Usted ha aceptado al Señor? Y les dije yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y me dijo la hermana que me presentó el plan de salvación, me dijo, es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y le dije yo, no, a mí no me han dicho eso. Dijo, ¿cómo? Digo, no. Y entonces ella ahí me empezó a dar el plan de salvación. Ahí me empezó a hablar de la palabra de Dios. Y yo le estaba escuchando atentamente. Pero después yo fui a la iglesia, después yo acepté a Cristo. Cuando yo voy aceptando a Cristo, la sorpresa que me voy llevando, que yo pensé
que en la vida anterior que yo tenía, que estaba bien, que todo tenía, que nada me hacía falta. Mas yo no me había dado cuenta que era pobre, miserable, desnuda, vacía, sin esperanza. Era una persona que si me hubiera muerto cuando estuve un mes en coma en el hospital en el año 1990, yo me hubiera ido directo al infierno, sin salvación, porque yo no conocía al Dios de la gloria, al Dios, a Jesucristo, no lo conocía. Y dirán, bueno, ¿y ahora cómo usted sabe que lo conoce? ¿A dónde lo ha visto? Pues lo conozco a través de su palabra. A través de su palabra conozco a Jesucristo. A través del Espíritu Santo conozco a Jesús. Amén. A través de Él. Y entonces me di cuenta que no tenía nada. Me di cuenta que me faltaba todo. ¿Qué pasa? El mundo espiritual se levanta en contra de mí de tal forma que me quería sacar del camino, que no continuara, que me quedara donde estaba antes. Pero la persona que me evangelizó me dijo, porque llegó el punto que yo fui tan oprimida y como nueva en el Señor, una bebé en Cristo, recién nacida en Cristo, yo ya no quería continuar y le dije a la hermana, ¿sabes qué, hermana? Yo ya no puedo continuar, no voy a continuar porque mira que todo lo que me ha sucedido. Y dijo la hermana, no puedes hacer eso porque si tú te regresas, tú pierdes tu salvación, tú primero vas a perder tu salvación y luego vas a perder la salvación de tu esposo, vas a perder la salvación de tus hijos, vas a perder la salvación de tus padres, vas a perder la salvación tuya y de toda tu familia, de toda tu generación, todos los tuyos, y vas a perder el propósito que Dios te trajo a esta tierra. Tú tienes un propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra, y si tú renuncias, pierdes tu salvación primeramente tú y toda tu generación, tu familia. No, hermanos, pues ya cuando ella me dijo eso, no, pues dije, no, pues no, si la renuncia es a costa de mi salvación y a costa de la salvación de toda mi familia, dije, no me regreso. Voy a echarle ganas, voy a perseverar, voy a seguir adelante. Y hasta aquí he seguido adelante, continuando. Ya llevo, para la gloria de Dios, hoy estamos a 29. Sí. ¿Sí? Hoy estamos a 29. 29. Gloria a Dios. Hoy precisamente estoy cumpliendo 27 años en Cristo para la gloria de mi Wow. Padre. Gloria a Gloria a Dios. Dios, amén. 27 años en el Señor. Y el Señor es mi todo, es mi gozo, mi fuerza, mi fortaleza, mi ayudador, mi médico, mi alegría, el que me sostiene, el que me levanta, el que me da todas las cosas. Ahora sí puedo decir que estoy completa, que no me falta nada, porque si tengo a Cristo, lo tengo todo, no me hace falta nada. Pero lo que sí le quiero decir, que el mundo de las tinieblas es real y que si usted no sigue perseverando hacia adelante, el mundo de las tinieblas no solamente te quiere sacar del camino, él quiere que no continúes, que renuncies, porque nuestra lucha dice que no es con carne y sangre, sino contra espíritus malignos, malvados. Contra ellos es nuestra lucha. Y ellos lo que quieren vernos es destruidos. Quieren atentar contra nuestra fe. Quieren que nosotros dudemos. Y van a usar a otras personas para querernos derribar a nosotros. Pero en el nombre de Jesús, el Señor los reprenda. Porque nuestro Cristo los venció en la cruz del Calvario. Y me encanta tanto ese texto de Colosenses 2:15, donde dice que Él los despojó. Él fue a la cruz del Calvario y los despojó. Triunfó sobre ellos en la cruz y los despojó. Y ahí el Señor nos dio la victoria. Gloria a Dios. Y por eso hay que perseverar firmes en la fe y no darle lugar al enemigo. Así que usemos la armadura de Dios
esto ha sido mi corta meditación de hoy. Usemos la armadura de Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te Gloria a damos Dios, gracias, Señor, sí. por este tiempo, Señor. Pido, Dios mío, que tú fortalezcas la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que se han conectado y aquellos que oirán la transmisión más tarde, Señor. Sí, Pido, Señor, Señor. que tú les ayudes, que tú les bendigas y que tú los prosperes espiritualmente, Señor. Que tú les des la victoria, Señor. Esa victoria que tú ya nos diste en la cruz, Señor. Ayúdanos, Sí, Padre Santo, que ellos puedan usar, Señor, la armadura, que la usen completa, Señor. Y tú, Señor, te glorificarás en sus vidas, Padre. Sí, sí. Si hay alguno que está enfermo, Señor, trae sanidad a su cuerpo. Si hay alguien que Sí, está Señor. desanimado, Señor, anímalo, Señor. Si hay alguien que está postrado en una cama, Señor, levántalo de esa cama, Padre. Sí, Si hay Señor. alguien que tiene dolencia, Padre, sana toda dolencia, Señor. Tu palabra Sí, dice Señor, en que tú nombre ya de llevaste Jesús. toda enfermedad En y el toda nombre dolencia de Jesús, quedó sí, clavada Señor. en la cruz del Calvario, En el Señor. nombre de Jesús. Pido, Dios mío, que tú, Señor, seas glorificado en Sí, cada Señor. vida y que tú bendigas las familias, los matrimonios, los Gloria hijos, a Dios, Padre. sí, En Señor. el nombre de Jesús, En el Señor, nombre te de damos Jesús. gracias. Gloria Y a a ti, Dios. Señor, sea toda la gloria y Sí, toda Señor. la honra. Gloria a En el Dios. nombre de Jesús. Amén. Dios les Amén. bendiga.